Kaixo, Gema Fernández Peñalba naiz, Barrualde Galdakaoko esiko zuzendari gerentea. Gurea, erakunde sanitario integratu konplexua da. 300.000 pertsona baino gehiagori ematen diegu arreta, bai Bizkaia, bai Araban. Lan egiten dugu 2 ospitaletan, 4 ambulatoriotan, lehen mailako arretako 17 unitateetan. Hortaz, programatutako beharrei zein urgentziazkoei arreta ematen diegu. Galdakao Usansoloko ospitalea, unibertsitate ospitalea da, 2019 geroztik. Beraz, ordutik aurrera ikaslei prestakuntza ematen diegu. Urtez urte, praktiketako 400 ikasle baino gehiago hartzen ditugu. Bai eta medikuntzako, erizaintzako, psikologiako eta farmaziako 200 bat egoiliar ere. Izan ere, nabarmentzekoa da noraino pertsonalizatzen dugun gurean irakaskuntza. Izaera hain berritzailea duen gure erakunde honetan. Ez baititugu soilik teknika berriak irakasten. Horrez gain, bereiziki erreparatzen diogu pazienteek eta pazienteen elkarteek esaten digutenei asistentzia prozesuetan integratzeko. Gurekin lanean hasten diren pertsonekin dugun konpromisoa gure taldeetan integratzea da. Hain zuzen ere, talde horietan hainbat balio partekatzen dira, hala nola humanizazioa, errespetua, parte hartzea, jasangarritasuna, berdintasuna, ikerkuntza, integrazioa eta ospe profesionala. Azken batean, abanguardiako esia gara, kalitate aitortua duena eta hasten jarraitzeko eta etorkizuneko proiektuetan aurrera egiteko bokazioa duena. Ongi etorria eman nahi diegu, beraz, gure erakunde datozen kide berriei. Barrualde Galdakaoko esian, zure zain gaude. Hola, soy Miren Martínez Ayuso, directora de Atención Integrada en la OSI Barrualde Galdakao. Si algo define a nuestra organización, es sin duda el carácter amable y la calidad humana de cada uno de sus profesionales. En atención primaria, somos pioneros en el desarrollo de rutas asistenciales. De hecho, muchas de las rutas que hoy se utilizan de forma corporativa en todo Osakidetza nacieron aquí fruto del trabajo de nuestros equipos. Nos caracteriza un avance continuo en formación y tecnología. Apostamos por el uso de pruebas diagnósticas y tratamientos avanzados en consulta, destacando especialmente la ecografía diagnóstica y procedimientos como las infiltraciones en patología osteomuscular. Nuestra realidad geográfica ofrece una ventaja única, la posibilidad de realizar la residencia tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Desde la dirección y en colaboración con todas las unidades de atención primaria, facilitamos estas rotaciones a todas las personas residentes que las soliciten, asegurando una visión integral de la asistencia a nuestros pacientes. En la OSI Barrualde Galdakao queremos acompañarte en tu etapa formativa. Te esperamos. Kaixo, Katalina Etxandia naiz, Barrualde Galdakaoko erizaintzako zuzendaria. Gure esia zabala da eta gure biztanleen osasun beharrei kalitatezko zaintzak ematea da gure helburua. Pertsona bere osotasunean kontutan edukita. Gertutasuna, konpromisoa, profesionaltasuna, berrikuntza eta talde lana dira gure erakundearen nortasuna definitzen duten baloreak eta hauek dira gure egoiliarrak positiboki baloratzen dituztenak ere. Zuen zain gaude, gure erakundearen parte izateko. Kaixo, Amaia naiz, egoiliarren tutorea izan naiz azken 10 urteotan eta orain ospitaleko ikasketa burua naiz. Nuestro hospital tiene 40 años de historia y a lo largo de estas 4 décadas hemos tenido que ir adaptándonos a los tiempos y evolucionando. Y aunque hemos crecido muchísimo en servicios y en especialidades, pues al final lo que sí que seguimos manteniendo es algo súper importante, que es el ambiente familiar. Para mí es una de las razones fundamentales para elegir la OSI Barrualde Galdakao para hacer la especialidad. Aquí apostamos por el trabajo en equipo, por la formación, por la mejora continua y por hacer las cosas cada día un poquito mejor que el anterior. Fruto de ese trabajo son los premios y reconocimientos de calidad que hemos tenido a lo largo de estos años, que no son un fin en sí mismo, sino que es el premio al esfuerzo realizado por todos los profesionales de esta casa.
Os damos la bienvenida a un hospital con mucha historia, con mucho presente y sobre todo con mucho futuro. Anestesiako tutorea naiz, tutore izatea onartu nuen eta ahalegindu egiten gara gure residenteak zaintzen, eskaintzen kanpoko errotazioak eta haien beharrak asetzen. Soy adjunta del Hospital Universitario Galdakao. Es un hospital con un tamaño intermedio muy familiar en el que nos conocemos todos. Además, es un hospital muy docente y donde se realiza mucha anestesia regional, que a mí particularmente es el área que más me gusta. Egunon, Jose Luis Gutiérrez naiz, argentinarra duela 10 urte anestesia eta bizkortzea aukeratu nuen Galdakao Usansoloko Unibertsitate Ospitalean eta gaur egun ziur nago berriz ere aukeratuko nuela. Soy tutora de residentes. Me suele gustar hablar de una residencia de alta costura. Lo vamos a hacer a tu medida, lo vamos a hacer con tus inquietudes. Esa es la oportunidad que damos en este hospital. Hola, soy Sandra, soy R3 de digestivo aquí en el Hospital de Galdakano. Nire izena Jone da, aparatu digestiboko 4. urteko residentea naiz. Cuando pedí referencias de todos los hospitales, pues este era sin duda con diferencia del que mejor me hablaban, por ser un hospital más pequeño, con mejor ambiente entre todos los profesionales, y eso hace que podamos contar tanto con compañeros como con los tutores en cualquier momento y para cualquier cosa. Gainera residentzia euskaraz egiteko aukera ere badago, eta hori puntu positibo bat ere aukeratzeko orduan, eta gero tutoretza askoz personalizatu bat eduki aldozu. Soy Sofía, R1 de primer año de Medicina de Familia y Comunitaria. Elegí esta OSI por el tipo de población que puede haber en diferencia con otras OSIs. En cuanto al tema de población rural, la dispersión geográfica que tiene aporta un trato más cercano. Voy a mencionar que esta OSI quedó finalista en el premio de Best in Class, premio sobre atención primaria. Hola, soy Andrea, soy la R1 de Nefro. Yo vengo de Bolivia. Me preparé el MIR en Barcelona. Aquí no eres solo la resi de nefro, sino que te sientes una más del equipo en el servicio por el que estés rotando. Hola, soy Andrea, residente 2º año de Enfermería del Trabajo. Elegí este hospital y la verdad es que no me arrepiento para nada. Tenemos oportunidad de ver muchísimas cosas. Creo que es muy buena opción, lo volvería a elegir otra vez y nada, espero que vengáis por aquí. Hola, soy Endika, residente del 2º año de Oftalmología. En el que quise elegir Galdakano. Y además la especialidad de oftalmología me ofrecía lo que más o menos buscaba, que era una especialidad médico-quirúrgica con un buen servicio como es el nuestro. Ahora estamos a punto de abrir una unidad de TCA para ingreso. También contamos con la unidad dual, que es una unidad que consta con 10 camas para desintoxicación. Y además, a pesar de ser un hospital pequeño, cuenta con un servicio muy amplio y cercano de psiquiatría, con el que nos hemos sentido súper a gusto. Kaixo, ni Jule naiz, anesis klinikoen bata eta nik erabaki nun ospitale honetan nire formakuntza burutzea, izan ere ospitale ertain bat da, eta hori ahalbidetzen digu gure residentziaren edo formakuntzaren zati handi bat hemen garatzea, baina baita ere beste ospitale batzutara joatea, adibidez bai Osakidetzaren barne daudenak, Kruzesen edo baita ere Txago edo Donostira, eta beste aldetik baita ere joan gaiteke beste ospitale batzutara. Adibidez, Andrea joango da Malaga eta Kordobara, eta ni Logroñora, eta orduan ahalbidetzen digu jakitea nola egiten den lan bai hemen eta bai beste ospitale batzutan. Hau, June naz, Bizkaitarra naz, eta momentu honetan osasun mentaleko erizain barne goiarra. Osi honetan ikastia erabakiot dauen langiro bereziz egaitzik, kidien artien dauen hurbiltasun egaitzik, eta antolakuntza oso ona dauelako bai. Adibidez oin dela urtebete edo zabaldu ginen elikaduran azmenduen unitatea. Eta horrez gain, beste ospitale batzuk ikusi nabezen bai aukeratzerako orduen, baina hau izan gehien deitzu nabena, familiarra dalako. Hola, soy Lucía Torío, co-R de Yuri y también R4 de farmacia en el Hospital Universitario de Galdakao Usansolo, y os animo a todos, futuros resis, a venir a nuestro servicio. Somos un servicio pequeñito, pero el trato es extremadamente cercano, tanto entre nosotros como con otras especialidades. Nuestros tutores están también siempre disponibles para nosotros. Y si tenéis ambición, queréis realizar proyectos o algún tipo de estudio, aquí pues no os vamos a parar. Vais a ser muy bien acogidos, así que os animo a todos a visitarnos y a escoger nuestro servicio para hacer vuestra residencia. Hola, soy María Gil, R3 de Respiratoria.
Y bueno, a la hora de elegir Galdakao como hospital para hacer la residencia, pues tuve en cuenta que también la cercanía a la costa. Y respecto al respiratorio, la verdad es que los docentes, o sea, los adjuntos, aparte de ser muy docentes, son muy cercanos. Dentro del hospital tenemos la UCRI, que no está disponible en todos los hospitales.